Muy buenas tardes a todos. Nosotras somos Paloma López, Karen Rodríguez y Stephanie Sierra. El día de hoy exploraremos la conferencia de Austin, quien habla sobre la importancia de los enunciados realizativos dentro del lenguaje. Sin dudas, este tema es de suma importancia, ya que desafía nuestra concepción tradicional del lenguaje y nos invita a reflexionar sobre su verdadero alcance y poder. Así que nos sumergiremos en un viaje de reflexión y descubrimiento sobre cómo ciertas expresiones lingüísticas van más allá de la mera descripción de la realidad y realmente realizan acciones concretas al ser pronunciadas. Para comenzar, la conferencia de Austin desafía la concepción tradicional de los enunciados, los cuales al inicio se consideraban herramientas para describir hechos o estados de cosas. Sin embargo, esta visión pasa por alto otras formas de expresión que no se ajustan estrictamente a una función descriptiva. A lo largo de la historia, tanto filósofos como gramáticos han reconocido que existen expresiones lingüísticas que van más allá de la mera descripción de hechos, como las preguntas, exclamaciones, órdenes y deseos. Sin embargo, estas formas de expresión no han recibido la atención que merecen. Ahora bien, para hablar de los enunciados realizativos debemos comprender primero la diferencia entre enunciados descriptivos y realizativos. Así pues, los enunciados descriptivos buscan simplemente describir la realidad de manera objetiva, como por ejemplo el enunciado "el cielo es azul". Por su parte, los enunciados realizativos van más allá al realizar una acción a la hora de ser pronunciados. Un ejemplo sería "te prometo que estaré allí". Aquí se lleva a cabo una acción al realizar una promesa. Esta distinción desafía la concepción tradicional de que los enunciados solo pueden tener una verdad o falsedad basada en su capacidad para describir la realidad. Y esta distinción entre enunciados descriptivos y realizativos no es solo una evolución en la filosofía del lenguaje, sino un despertar hacia una comprensión más profunda y holística de nuestra capacidad para dar forma al mundo a través de las palabras. Es un recordatorio de que el lenguaje no solo es un espejo de la realidad, sino también un faro que guía nuestra interacción con ella. Con esto en mente, podemos decir que los enunciados realizativos son aquellos que al ser pronunciados conllevan a la realización de una acción. Sin embargo, existen otros factores que implican aspectos como la intención del hablante, el contexto sociocultural y la acción que se lleva a cabo. Tal vez nos estaremos preguntando en qué medida las expresiones realizativas están influenciadas por el contexto sociocultural en el que se utilizan y la intención del hablante. Bueno, como sabemos, las normas sociales y las convenciones lingüísticas varían según la cultura y la comunidad, lo que puede afectar la interpretación y la efectividad de los enunciados realizativos. Por ejemplo, lo que constituye una promesa en una cultura puede no ser percibido de la misma manera en otra cultura. Por lo tanto, para comprender completamente el significado y la implicación de un enunciado realizativo, debemos considerar el contexto cultural y social en el que se utiliza. Por su parte, las intenciones del hablante pueden ser un factor que varíe la interpretación que le da el oyente al enunciado. Por ejemplo, una promesa puede ser percibida como genuina o como una mera formalidad dependiendo de cómo se expresa y del conocimiento previo de las intenciones del hablante. Por tal razón, tanto las intenciones del hablante al realizar el enunciado como las percepciones del receptor al interpretarlo influyen en cómo se comprende y se evalúa la acción realizada por el lenguaje. Por otro lado, en esta conferencia Austin cuestiona la noción de que todos los enunciados deben ser verificables, lo que llevó a examinar con mayor atención a expresiones que no se ajustan a esta categoría. Y es aquí donde él introduce el término realizativo para abordar este tipo particular de expresiones lingüísticas que va más allá de la mera descripción de hechos. Así pues, estas expresiones no son simplemente un tipo de enunciado sin sentido, como algunas formas del lenguaje pueden percibirse inicialmente. En lugar de eso, estas expresiones tienen una función específica. No solo comunican información, sino que también realizan acciones o compromisos. Al delimitar el concepto de realizativo, Austin nos invita a explorar un territorio lingüístico que desafía nuestras concepciones convencionales del lenguaje. Y es que las palabras tienen un poder inherente para influir en el mundo que nos rodea al ir más allá de su función descriptiva, puesto que al pronunciar expresiones realizativas como por ejemplo "te prometo" durante una ceremonia de compromiso o "te apuesto" en una charla de amigos, no estamos simplemente informando sobre nuestra intención de cumplir una promesa o una apuesta, sino que estamos efectivamente realizando acciones y cambiando el curso de los eventos. Asimismo, el considerar esto nos lleva a reflexionar sobre el papel
papel activo que juega el lenguaje en nuestras interacciones cotidianas y cómo nuestras palabras tienen el poder de transformar realidades y comprometernos en acciones concretas. Por otro lado, Austin en su conferencia también nos invita a reflexionar sobre el concepto de acción dentro del contexto lingüístico, pues al considerarlo se está desafiando la noción convencional de que las expresiones lingüísticas son meras descripciones de actos internos. Recordemos que el lenguaje no solo escribe, sino que también actúa. Con esto en mente, al pronunciar un realizativo como te prometo que o yo te declaro marido y mujer, no solo se transmite un mensaje, sino que se materializa una acción en el mundo real. Esta conferencia nos lleva a replantear profundamente nuestra relación con el lenguaje y su poder para dar forma a nuestra realidad, pues al explorar más allá de la superficie de las palabras que usamos a diario y al reconocer el impacto inherente que tienen en nuestras interacciones y experiencias, nos enfrentamos a la idea de que nuestras palabras no solo reflejan la realidad, sino que también pueden influir activamente en ella. Este cambio de perspectiva nos desafía a ser más conscientes de cómo elegimos expresarnos y cómo nuestras expresiones pueden tener repercusiones en los demás y en el entorno que nos rodea. Desde una óptica más amplia, esta conferencia nos lleva a indagar en la esencia misma de la comunicación humana. ¿Somos simples emisores de información o actuamos como agentes activos que a través del lenguaje participamos en la creación y transformación del mundo que habitamos? Por ende, la distinción entre enunciados descriptivos y realizativos sugiere la última afirmación, planteando que nuestras palabras no solo reflejan la realidad, sino que también la esculpen, ya que son herramientas poderosas que nos otorgan el poder de moldear sutil pero profundamente la realidad que nos rodea. En última instancia, esta reflexión nos invita a reconocer el impacto profundo que nuestras palabras tienen en la construcción de la realidad compartida. Dicho esto, ¿qué podría cambiar en nuestras interacciones diarias si tomáramos plena conciencia del impacto que tienen nuestras palabras y el poder de los enunciados realizativos? ¿Y cómo podríamos utilizar esta comprensión para construir relaciones más sólidas, fomentar la comprensión mutua y contribuir positivamente a nuestro entorno? Al tomar conciencia del impacto que nuestras palabras pueden tener en nuestras interacciones diarias, así como del poder que los enunciados realizativos poseen para generar acciones concretas, podríamos transformar significativamente la forma en que nos relacionamos con los demás y contribuimos al entorno que nos rodea. Al ser conscientes del impacto de nuestras palabras, podríamos elegir cuidadosamente cómo expresamos nuestros pensamientos y emociones, asegurándonos de transmitir mensajes claros y respetuosos. Esto nos permitiría evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Así pues, al expresar promesas y compromisos de manera clara y directa, estableceríamos expectativas claras y cultivaríamos un sentido de responsabilidad mutua. Esto no solo fortalecería nuestras relaciones personales, sino que también crearía un entorno propicio para la colaboración y el crecimiento conjunto. Por último, al utilizar nuestra comprensión del impacto de nuestras palabras para contribuir positivamente a nuestro entorno, podríamos inspirar y motivar a quienes nos rodean. Al expresar palabras de aliento, gratitud y apoyo, podríamos elevar el ánimo de los demás y fortalecer un clima de optimismo. Esto no solo beneficiaría nuestras relaciones personales, sino que también crearía un efecto positivo en nuestra comunidad y en el mundo en general. Pues es a través del lenguaje que damos forma a nuestras experiencias, relaciones y percepciones, destacando así la importancia de utilizar nuestras palabras con sabiduría y responsabilidad. En conclusión, al tomar conciencia del impacto de nuestras palabras y el poder de los enunciados realizativos, podemos forjar lazos más profundos, promover la empatía y dejar una huella constructiva en nuestro entorno. De esta manera, colaboramos en la creación de un mundo más cohesionado y gratificante para cada individuo. Para finalizar, partiendo de esta conferencia sobre los enunciados realizativos, te invitamos a leer la historia de la gran Elizabeth. Para ello, abre el enlace de esta presentación y dale clic en el título. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.